El velo de la muerte. Recuerdo con claridad aquel día gris cuando viajé al funeral de un familiar lejano, una persona cuya existencia apenas había tocado la periferia de mi vida. Sin embargo, la obligación familiar me llevó a ese pequeño pueblo enclavado entre montañas, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y donde el eco de la muerte resonaba con una intensidad inquietante. El trayecto en tren fue largo y monótono, con la melancólica lluvia golpeando las ventanas. A medida que nos acercábamos al pueblo, la atmósfera se volvía más densa, como si el aire mismo estuviera cargado de una opresiva tristeza. Era un pequeño caserío, de esos donde todos se conocen, y la llegada de un forastero, aunque fuera un pariente, se sentía como una intromisión. Los habitantes del lugar me miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza, sus ojos apagados, carentes de la chispa que denota la vitalidad. El funeral se celebraba en una antigua capilla de piedra, de muros desgastados por el tiempo y cubiertos de musgo. El aire en su interior era pesado, cargado con el olor a incienso y a flores marchitas. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que danzaban siniestramente en las paredes. Me senté en una de las bancas de madera, incómodamente consciente de que no conocía a casi nadie. Los rostros de los otros asistentes eran serios, tristes, pero extrañamente distantes, como si la muerte fuera un visitante habitual en ese lugar. Fue durante el servicio cuando la vi por primera vez. Estaba de pie al final de la capilla, casi escondida en las sombras, una figura alta y esbelta, cubierta por un largo velo negro que le caía hasta los pies. Su presencia me llamó la atención de inmediato, no solo porque estaba separada del resto, sino porque nadie más parecía notar su existencia. Los asistentes al funeral seguían sumidos en sus rezos y lamentos, pero yo no podía apartar la vista de esa misteriosa mujer. El servicio continuó, pero mi mente estaba atrapada en aquella figura sombría. Había algo en su inmovilidad, en la forma en que parecía observar la ceremonia desde las sombras, que me llenaba de un terror irracional. Una parte de mí intentaba convencerse de que solo era una viuda afligida, perdida en su dolor, pero otra parte, más profunda, sabía que había algo terriblemente mal en ella. Cuando finalmente terminó la ceremonia y el ataúd fue llevado al pequeño cementerio detrás de la capilla, me decidí a acercarme a la mujer. Atravesé el pequeño espacio, sintiendo que todos los ojos en la sala estaban puestos en mí, aunque sabía que no era así. Había una especie de murmuro apagado en el ambiente, un susurro que parecía provenir de las paredes mismas. Al llegar a donde ella estaba, levanté una mano, dispuesto a ofrecerle algún tipo de consuelo, aunque ni siquiera sabía por qué. Sin embargo, cuando estuve lo suficientemente cerca, noté algo que me heló la sangre. Debajo del velo, en el lugar donde debería estar su rostro, solo había oscuridad. Una oscuridad profunda, vacía, que absorbía la luz, un vacío absoluto que no debería existir en este mundo. Retrocedí instintivamente, mi corazón latiendo desbocado, pero no pude apartar la mirada de esa oscuridad. Intenté articular alguna palabra, pero mi voz se atascó en mi garganta, sofocada por el terror. La mujer, si es que podía llamarla así, no se movió, ni hizo ningún sonido. Simplemente me observaba desde esa negrura insondable, como si estuviera midiendo mi alma. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y en ese instante supe que lo que estaba viendo no pertenecía a este mundo. La sensación de ser observado, de estar en presencia de algo antinatural, era tan abrumadora que me sentí paralizado, incapaz de reaccionar. Mi mente, en un intento desesperado por racionalizar lo que estaba presenciando, me decía que todo era un sueño, una alucinación provocada por el cansancio o el estrés. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no era así. De repente, la oscuridad bajo el velo pareció moverse, como si algo en su interior hubiera cobrado vida. Un susurro emergió de la negrura, un sonido apenas audible, como el roce de hojas secas en una tumba. No eran palabras humanas, sino un murmullo oscuro que parecía resonar en mi propia mente, sembrando una semilla de miedo que rápidamente echó raíces. No pude soportarlo más. Me di la vuelta y salí corriendo de la capilla,
sintiendo su mirada, o lo que fuera aquello, clavada en mi espalda, fría y despiadada. Afuera, la lluvia seguía cayendo con una intensidad renovada, empapándome en segundos mientras corría sin rumbo, cegado por el pánico. No sabía hacia dónde me dirigía, solo quería poner la mayor distancia posible entre esa cosa y yo. El cementerio estaba a solo unos pasos, y mi carrera me llevó instintivamente hacia él. Las lápidas se alzaban como dientes rotos en la oscuridad, y el viento soplaba entre ellas, produciendo un lamento que se sumaba al coro de mis pensamientos caóticos. Tropecé con una de las lápidas y caí al suelo, el barro cubriendo mis manos y ropa. Me giré de inmediato, esperando ver a la figura con el velo acercarse, pero no había nada. Solo el silencio sepulcral y la lluvia interminable. Pasé varios minutos allí, jadeando, mi mente intentando asimilar lo que acababa de presenciar. ¿Había sido real? ¿Había perdido la razón? No podía estar seguro de nada. Lo único que sabía con certeza era que el miedo era real, tan tangible como el barro frío en mis manos. Finalmente, encontré el valor para levantarme. Mis piernas temblaban y sentía que en cualquier momento podría derrumbarme de nuevo, pero me obligué a seguir adelante. No podía quedarme allí, a la intemperie, con esa cosa acechando en algún lugar cercano. Me dirigí de regreso al pueblo, aunque cada paso que daba me costaba un esfuerzo titánico. Al llegar a la posada donde me hospedaba, subí las escaleras tambaleándome y me encerré en mi habitación, asegurándome de que la puerta estuviera bien cerrada. Encendí todas las lámparas que había, buscando consuelo en la luz, pero la sombra de lo que había visto seguía persiguiéndome. Me senté en la cama, incapaz de dormir, con la mirada fija en la puerta, esperando que en cualquier momento esa figura se materializara al otro lado. Pasaron las horas, y el agotamiento físico y mental finalmente me venció. No sé cuándo me dormí, pero mis sueños fueron una confusión de imágenes distorsionadas, todas teñidas por la presencia de aquella mujer sin rostro. Desperté al amanecer, con el corazón latiendo con fuerza y una sensación de vacío en el pecho. Decidí que no podía quedarme ni un minuto más en ese lugar maldito. No me importaba que el funeral aún no hubiera concluido oficialmente, ni las expectativas sociales. Algo más grande y aterrador que cualquier obligación mundana me empujaba a huir. Rápidamente empacando mis cosas, bajé a la recepción y pagué por mi estadía, sin intercambiar más que unas pocas palabras con el encargado, quien me miró con una expresión que podría haber sido de lástima o de reconocimiento. Mientras caminaba hacia la estación de tren, sentí que la opresión en el aire se intensificaba, como si el pueblo mismo no quisiera dejarme ir. Mis pasos eran rápidos, casi frenéticos, y aunque la mañana era clara y luminosa, no podía sacudirme la sensación de que algo oscuro me seguía, esperando el momento oportuno para reclamarme. Llegué a la estación justo a tiempo para tomar el primer tren de regreso a casa. El alivio que sentí al ver el vagón alejarse de ese maldito lugar fue inmenso, aunque la inquietud no me abandonó del todo. Mientras el tren avanzaba, me obligué a observar el paisaje que pasaba, intentando distraer mi mente de los eventos de la noche anterior. Pero, en algún momento del viaje, mientras el tren atravesaba un túnel, un pensamiento se arraigó en mi mente, un pensamiento que me heló hasta los huesos. La figura de la mujer, con su velo negro y su rostro ausente, no era solo una presencia espectral, sino algo más. Algo que estaba profundamente conectado con la muerte, un mensajero o quizás, la muerte misma. Desde ese día, no puedo asistir a ningún funeral sin que la memoria de ese encuentro resurja, nublando mis pensamientos con un miedo irracional. Cada sombra, cada rincón oscuro, me recuerda el vacío bajo aquel velo. Y aunque he tratado de olvidar, de racionalizar lo que vi, sé en el fondo que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. La muerte tiene muchos rostros, pero en esa ocasión, me mostró uno que nunca podré olvidar. Un rostro que, aunque ausente, dejó una marca imborrable en mi alma. Un rostro que, en mis peores pesadillas, temo volver a encontrar, tal vez en la última vez que cierre mis ojos. El funeral sin familia. La funeraria Luz Eterna siempre había sido un lugar de consuelo y paz. Como uno de los empleados más veteranos, había visto y preparado incontables cuerpos para sus últimos ritos.
La rutina diaria era una mezcla de tristeza y solemnidad, pero encontraba un extraño consuelo en saber que estaba ayudando a las familias a despedirse de sus seres queridos. Sin embargo, todo cambió cuando aceptamos encargarnos de un cuerpo sin identificar y sin familiares que lo reclamaran. El cuerpo llegó una tarde lluviosa, acompañado por 2 policías que no tenían mucha información para compartir. Un hombre sin nombre, encontrado muerto en un callejón oscuro. Sin señales de violencia, sin identificación y sin ninguna pista sobre su pasado. Simplemente un cadáver anónimo, abandonado por el destino. Al principio, no pensé mucho en el caso. Era triste, sí, pero no inusual. Preparamos el cuerpo con el mismo respeto y cuidado que teníamos para todos los demás. Vestido con un traje sencillo, colocado en un ataúd modesto, el hombre sin nombre parecía descansar en una paz que no había encontrado en vida. Sin embargo, fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio, fueron pequeños detalles que apenas notábamos. Manchas oscuras aparecieron en el ataúd, a pesar de nuestros esfuerzos por mantener todo impecable. No importaba cuánto lo limpiáramos, las manchas volvían, persistentes y desconcertantes. Parecían surgir de la madera misma, como si algo oscuro estuviera tratando de emerger. Luego estaba el frío. La temperatura en la sala de preparación era siempre constante, gracias al sistema de climatización de la funeraria. Pero alrededor del ataúd del hombre sin nombre, el aire se volvía gélido. Podía sentir el frío calando en mis huesos cada vez que me acercaba. Era un frío que no tenía sentido, un frío que parecía provenir de otro mundo. A medida que pasaban los días, las sensaciones de inquietud aumentaron. Los otros empleados comenzaron a murmurar entre ellos sobre el ataúd maldito. Algunos dijeron que sentían como si los estuvieran observando, una presencia invisible que los seguía con ojos que no podían ver. Otros afirmaron escuchar susurros suaves, apenas audibles, cuando estaban solos en la sala de preparación. Yo mismo empecé a sentir una opresión en el pecho cada vez que pasaba cerca del ataúd, como si una mano invisible me apretara el corazón. Una noche, mientras trabajaba solo, decidí investigar más a fondo. Había algo en el ataúd que no podía ignorar, una atracción morbosa que me llamaba a desentrañar su misterio. Encendí una linterna y me acerqué, tratando de ignorar el creciente frío y la sensación de ser observado. Al inspeccionar las manchas de cerca, noté que no eran simplemente decoloraciones. Parecían moverse ligeramente, como si estuvieran vivas. Me invadió una repulsión visceral, pero no me alejé. En cambio, decidí abrir el ataúd. Tal vez había algo dentro que explicara los fenómenos extraños. Con manos temblorosas, levanté la tapa. El cuerpo del hombre sin nombre yacía inmóvil, como lo habíamos dejado. Pero había algo diferente. Su piel, que había sido pálida y cerúlea, ahora mostraba un tono extraño, casi translúcido. Y en su rostro, una expresión de terror absoluto. Era como si, incluso en la muerte, hubiera visto algo que lo había aterrorizado más allá de lo imaginable. Cerré el ataúd rápidamente, mi corazón latiendo desbocado. No sabía qué hacer. ¿Debería contarles a los otros empleados? ¿Llamar a la policía? ¿O simplemente ignorarlo y esperar que todo pasara? Decidí esperar, observando en silencio para ver si las cosas empeoraban. Las noches siguientes fueron una tormenta de pesadillas y despertares súbitos. Soñaba con el hombre sin nombre, sus ojos vacíos mirándome fijamente, sus manos extendiéndose hacia mí desde el ataúd. Me despertaba sudando, con el eco de susurros aún resonando en mis oídos. En la funeraria, la situación empeoró. Las manchas en el ataúd se extendieron, cubriendo casi toda la superficie. El frío se volvió más intenso y las luces parpadeaban débilmente cuando alguien se acercaba al ataúd. Mis compañeros de trabajo evitaban la sala de preparación siempre que podían, y el ambiente en la funeraria se volvió tenso y sombrío. Una tarde, cuando pensaba que las cosas no podían ponerse peor, encontramos un mensaje grabado en la tapa del ataúd. No estaba allí la noche anterior y nadie había estado en la sala desde entonces. Las palabras estaban grabadas con precisión, como si hubieran sido hechas por una mano invisible. Ayúdame.
El mensaje me dejó helado. ¿Era una súplica del hombre sin nombre? ¿O algo más siniestro, tratando de comunicarse? Decidí no decírselo a nadie, temiendo que se rieran de mí o, peor aún, que la funeraria cerrara debido a los rumores de una maldición. Pasé las siguientes noches investigando el caso del hombre sin nombre. Revisé archivos policiales, artículos de noticias, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre su identidad. Pero no encontré nada. Era como si hubiera sido borrado del registro de la vida, un fantasma sin pasado ni futuro. Sin embargo, durante mi investigación, descubrí algo aún más inquietante. En los últimos años, había habido un patrón de cuerpos no identificados que aparecían en la ciudad, todos con características similares. Hombres de mediana edad, sin identificación, encontrados en lugares oscuros y desolados. Ninguno había sido reclamado por familiares y todos habían sido enterrados en fosas comunes. La conexión era clara, pero las implicaciones eran aterradoras. ¿Había un asesino en serie en nuestra ciudad, eliminando cuidadosamente cualquier rastro de sus víctimas? ¿Y el hombre sin nombre en nuestra funeraria era una de sus últimas víctimas? Decidí que debía hacer algo, por más que me aterrara. No podía dejar que el espíritu del hombre sin nombre siguiera atormentándonos. Contacté a un investigador privado, compartiendo mis sospechas y la información que había reunido. Le pedí que fuera discreto, temiendo las repercusiones si se sabía que un empleado de la funeraria estaba involucrado en la investigación de un posible asesino en serie. Mientras esperaba noticias del investigador, los fenómenos en la funeraria continuaron. Las manchas en el ataúd se volvieron negras y viscosas, como si un líquido oscuro estuviera resumando de la madera. El frío se intensificó, hasta el punto de que nuestros alientos se convertían en vapor visible en el aire. Y los susurros, siempre presentes, se volvieron más insistentes, más urgentes. Una noche, el investigador me llamó. Había descubierto que todas las víctimas no identificadas compartían una conexión, habían sido vistas por última vez cerca de una vieja fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Era un lugar conocido por ser un refugio de drogadictos y vagabundos, pero también tenía una reputación siniestra de desapariciones y actividad criminal. Decidí ir a la fábrica. Sabía que era una locura, pero sentía que debía enfrentar el origen de los horrores que nos habían acosado. Llegué al lugar en una noche oscura y silenciosa, la luna apenas visible detrás de nubes espesas. La fábrica estaba en ruinas, con paredes derrumbadas y ventanas rotas, una carcasa vacía de lo que alguna vez había sido un centro de actividad industrial. Exploré la fábrica con cautela, iluminando el camino con una linterna. El aire estaba pesado con el olor a moho y descomposición, y cada paso que daba resonaba en la inmensidad del edificio vacío. Finalmente, llegué a una habitación en el sótano, donde encontré algo que me dejó sin aliento. Había filas de ataúdes, idénticos al del hombre sin nombre en nuestra funeraria. Todos estaban abiertos, vacíos, pero cada uno tenía manchas negras similares en la madera. El frío en la habitación era abrumador y sentí una presencia maligna que me observaba. En ese momento, entendí la verdad. El asesino había estado utilizando la fábrica como un lugar de sacrificio, dejando los cuerpos en los ataúdes como tributos a alguna fuerza oscura. Las manchas, el frío, los susurros, todo tenía un origen sobrenatural, una maldición que había sido puesta en los cuerpos para mantenerlos atrapados entre la vida y la muerte. Salí corriendo de la fábrica, mi mente hecha un torbellino de horror y desesperación. Sabía que debía regresar a la funeraria y hacer algo para liberar al hombre sin nombre de su tormento. No podía dejar que su espíritu siguiera sufriendo. Al llegar a la funeraria, fui directamente a la sala de preparación. El ataúd estaba allí, con las manchas negras y el frío gélido. Me acerqué con una mezcla de miedo y determinación, sabiendo que debía enfrentar lo que fuera que estuviera acechando. Tomé una lata de gasolina y vertí el contenido sobre el ataúd. Luego, encendí una cerilla y la dejé caer. Las llamas se elevaron rápidamente, consumiendo la madera con un brillo feroz y liberando un humo espeso y acre que llenó la sala. A medida que el ataúd ardía, el frío comenzó a disiparse, reemplazado por un calor sofocante.
Las manchas negras parecieron retorcerse y chisporrotear, como si algo dentro de ellas estuviera muriendo. Observé con una mezcla de horror y alivio mientras el ataúd se desintegraba en el fuego. Los susurros se intensificaron por un momento, transformándose en un coro de gritos desesperados, antes de desvanecerse en el crepitar de las llamas. Sentí una liberación palpable, como si una gran carga hubiera sido levantada de mis hombros. El espíritu del hombre sin nombre, finalmente, parecía haber encontrado la paz. Apagué las llamas una vez que el ataúd fue reducido a cenizas. La sala estaba llena de humo, pero ya no sentía el frío ni la opresiva presencia que había dominado el lugar. Limpié lo mejor que pude y salí de la funeraria, exhausto pero aliviado. Al día siguiente, recibí una llamada del investigador. Me informó que, tras mi visita a la fábrica, la policía había allanado el lugar y encontrado evidencias que vinculaban al asesino en serie con los cuerpos no identificados. Habían arrestado a un sospechoso y, con suerte, pondrían fin a la serie de crímenes que había atormentado nuestra ciudad. Aunque no podía contarle todos los detalles de lo que había experimentado, sentí una inmensa gratitud por haber hecho algo para detener esa cadena de horrores. La funeraria Luz Eterna volvió a su rutina habitual, aunque nunca olvidaría lo que había pasado. Los otros empleados notaron que el ambiente se había vuelto más ligero, y las extrañas manchas y el frío inexplicable ya no estaban presentes. La historia del hombre sin nombre quedó enterrada en el pasado, un secreto que solo yo y unos pocos más conocían. Cada vez que paso cerca de la antigua fábrica, un escalofrío recorre mi espalda. Sé que algunas cosas nunca podrán ser explicadas completamente y que el mal puede acechar en los lugares más oscuros e inesperados. Pero también sé que, a veces, enfrentar nuestros miedos más profundos es la única forma de traer la paz y la luz a la oscuridad. Y con eso, encontré consuelo en la certeza de que había hecho lo correcto y que el hombre sin nombre, donde quiera que estuviera ahora, finalmente había encontrado el descanso que tanto necesitaba. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.